La India. Ese país tan conocido en el mundo entero por sus prácticas místicas y por sus abundantes producciones audiovisuales, ha sorprendido a todos este 23 de agosto convirtiéndose en el cuarto país de la historia en llegar a la Luna, tras Estados Unidos, la Unión Soviética y China. La misión Chandrayaan-3 no solamente ha hecho historia aterrizando en el satélite, sino que lo ha hecho en su polo sur, un área poco estudiada y que será una interesante fuente de investigación para los expertos. Pero, ¿cómo ha llegado la India, un país considerado tercermundista por muchos, a conseguir llegar a la Luna? ¿Cuál es la trayectoria histórica de la India? En este vídeo analizaremos la historia reciente del país, desde su independencia hasta nuestros días. Así que, una vez concluida la presentación, comencemos. Después de casi 340 años de presencia británica en el subcontinente indio, el 15 de agosto de 1947 la India obtuvo su independencia del Reino Unido, poniendo punto y final a la existencia del Raj británico. Sin embargo, esto no fue un acontecimiento exacto, sino que fue más bien un proceso, pues el país se vio envuelto en una serie de eventos convulsos. En primer lugar, el estatus político que adquirió la India fue el de dominio, por el cual seguían reconociendo al monarca británico como jefe de Estado del país, por lo que la influencia británica seguía parcialmente presente en el país. De hecho, el primer gobernador general de la India independiente fue Lord Mountbatten, una figura de alto nivel en las altas esferas británicas, aunque tanto la figura del rey como la del gobernador habían perdido casi todo su poder efectivo y el destino del país cayó en el primer ministro de la historia de la India, Jawaharlal Nehru. El gobierno de Nehru tuvo que enfrentarse a un panorama muy convulso, marcado por el asesinato de Mahatma Gandhi en 1948, figura clave para el proceso emancipador indio. Sin embargo, el mayor reto al que se enfrentó el nuevo Estado indio fue la partición. El antiguo Raj británico o India británica comprendía más territorios que India, abarcando también Birmania, Pakistán y Bangladesh. Antes de la independencia de la colonia, Birmania se desligó de las conversaciones, pues esta se mantuvo un año más bajo dominio británico y su proceso de independencia se desarrolló al margen del indio. Esto dejó en escena al resto de territorio listo para independizarse, aunque había un problema, y es que aproximadamente en torno al 20% de la población profesaba el Islam como su religión, por lo que para evitar conflictos religiosos y por otros factores políticos se decidió dividir el país en dos, uno para los musulmanes y otro para los hinduistas. Así nació Pakistán, dividido entre Pakistán Occidental y el Pakistán Oriental, que posteriormente sería conocido como Bangladesh, y la India. El proceso de la partición fue un auténtico caos. Entre los estallidos de violencia y las crisis migratorias se estima que murieron hasta 1 millón de personas, aunque hay quienes elevan la cifra a 2 millones, junto a casi 20 millones de desplazados. Familias se rompieron y hogares fueron destruidos. A esto se suma la aparición de otros estados dentro de la propia India, tales como Juganad, Hyderabad o Sikkim, y la agitación de movimientos independentistas alentados por las diferencias culturales, religiosas y lingüísticas dentro del país. Por si fuera poco, apenas unos meses tras la independencia, en octubre de 1947, estalló la guerra entre India y Pakistán, por la región fronteriza de Cachemira, reclamada por ambas naciones. Sin lugar a dudas, la situación era complicada, pero el gobierno de Nehru se propuso solucionar todos estos conflictos. India llevó a cabo una política de expansión que buscaba reafirmar su dominio efectivo sobre todo el subcontinente, conquistando Hyderabad y Juganad en 1948 y anexionándolos definitivamente al país. Si bien no pudo vencer a Pakistán totalmente en la guerra, consiguió retener parte de Cachemira en torno al final del conflicto, también en 1948. India también logró deshacerse de los últimos remanentes de influencia británica en el país, el 26 de enero de 1950, cuando se proclamó república y abandonó el estatus de dominio. El gobierno de Nehru llevó a cabo otras conquistas menores, destacando principalmente la anexión de las últimas colonias europeas en el subcontinente, que pertenecían a Francia y Portugal. En 1954 tomó Puducherry de los franceses y Dadra y Nagar Haveli de los portugueses. Y finalmente, en 1961, le arrebató a Portugal Goa, Damán y Diu, poniendo punto y final a la presencia europea en la India. Sin embargo, la India seguía teniendo un problema pendiente, Cachemira, un problema que no dejaría de crecer con el pasar de los años. Pakistán e India se habían consagrado como dos enemigos mortales e irreconciliables. Sin embargo, surgió un tercer jugador en el tablero de Cachemira, China, quien mantenía con India múltiples disputas territoriales desde su independencia, entre las que se encontraban las fronteras de Cachemira. Durante los años 50, China e India mantuvieron relaciones muy hostiles, y cuando la India le concedió asilo al Dalai Lama tras la rebelión tibetana de 1959, la enemistad entre ambas naciones empeoró aún más. Finalmente, en 1962, China e India fueron a la guerra. Este conflicto se saldó con una victoria china, que aunque logró anexionar territorios fronterizos, no cumplió todos sus objetivos,
por lo que el asunto no estaba cerrado todavía. La guerra en Cachemira se iría reactivando cada cierto tiempo sin que ninguno de los tres países lograra una victoria definitiva, provocando la muerte de decenas de miles de personas y propiciando la aparición de una nueva facción en la zona, el Frente de Liberación de Jammu y Cachemira, que busca la independencia de la región de todos los países involucrados. Pese a estos reveses constantes, India apoyó el movimiento independentista de Bangladesh de 1971 exitosamente y logró incorporar pacíficamente el pequeño país de Sikkim en 1975, completando así la India moderna. Durante las primeras décadas tras su independencia fue un país relativamente pobre, con una gran parte de la sociedad viviendo en pésimas condiciones, muchos de ellos bajo la presión del sistema de castas, que pese a estar legalmente abolido, seguía sucediendo con regularidad. Pese a este panorama, desde mediados de los 60 surgieron intentos de modernización y liberalización de la economía, que aumentaron durante la década de los 80, pero no sería hasta 1991 cuando el país decidió llevar a cabo reformas más profundas. Algunas de estas fueron la liberalización del comercio, la desregulación industrial, la privatización y la inversión en nuevas tecnologías. Estas medidas fueron un éxito para el país, que desde los años 90 experimentó un despegue económico que se extiende hasta nuestros días, logrando reducir la pobreza extrema en el país del 36% en 1993 al 24% en 1999. Desde la década de los 90 hasta nuestros días, la economía india y su influencia en el mundo no han hecho más que aumentar. Para el año 2022, la India es la quinta economía del mundo según el Producto Interior Bruto, que es la suma del valor de todos los bienes y servicios de un país, por delante de países como Reino Unido, Francia, Italia o Rusia. Sin embargo, India no es solamente una potencia económica, sino que también domina el ámbito del entretenimiento, pues es el país que más películas produce del mundo gracias a su industria de entretenimiento, Bollywood. Otro factor determinante es que India tiene el segundo ejército más grande del mundo, con casi 1.500.000 soldados, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que este año 2023 India superó a China y se convirtió en el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. Para haceros una idea de la inmensa cantidad de personas que es esto, la población de la India equivale aproximadamente a 4 Estados Unidos, 11 Méxicos o 30 Españas. En el ámbito de la geopolítica, el papel de India cada vez se ha hecho notar más y más, sabiendo cómo y cuándo jugar sus cartas. India recibe millonarias ayudas de Washington para tratar de sumar al país en su conflicto contra China, pero a Nueva Delhi no le tiembla el pulso a la hora de comprarle petróleo a Rusia pese a las sanciones internacionales. El primer ministro indio, Narendra Modi, sabe que India es una pieza clave en el porvenir del planeta y por eso sabe que las grandes potencias buscarán su favor, y se aprovecha de eso. Sin embargo, el país todavía se enfrenta a grandes retos. Pese al crecimiento económico, aproximadamente el 30% de la población se encuentra en situación de pobreza. En muchas regiones del país las infraestructuras son de mala calidad o inexistentes, y las condiciones higiénicas son pésimas, siendo India uno de los países más contaminados de todo el planeta. La India es uno de los países culturalmente más diversos de todo el mundo, con alrededor de casi 20.000 lenguas y dialectos, siendo que ni siquiera el 80% de la población habla hindi, lo que podría causar problemas en el futuro si no se saben gestionar todas estas identidades regionales. Aunque por el momento el mayor problema a corto y medio plazo de India es su situación geográfica, pues se encuentra rodeada de países hostiles, al norte con China y al este con Pakistán, por no hablar del conflicto de Cachemira, que sigue activo. En fin, espero que os haya gustado este segundo vídeo del canal y que hayáis aprendido algo sobre la historia de India, un país de gran importancia en la actualidad. Os animo a que compartáis vuestra opinión en los comentarios. ¿Cuál creéis que será el rol de India en el futuro? Os agradecería que compartieseis el vídeo con quien pudiese interesarle y que os suscribáis si os gusta el contenido del canal. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo. Hasta la próxima.